nuestra segunda conferencia, que se llama ¿Cómo usar la Biblia en la educación escolar cristiana? Y está basada en este artículo que vienen ahí en sus carpetas, ¿Cómo usar la Biblia en la erudición cristiana?, del doctor Donald Zinnemann. Y nos va a hablar muy claramente con respecto a cómo podemos nosotros manejar lo que vemos el día de ayer, la cosmovisión dirigida hacia la tarea educativa escolar. Entonces tenemos que empezar, avanzamos la diapositiva. Tenemos que empezar reconociendo lo siguiente: si nosotros queremos realizar una educación cristiana, pues tenemos que empezar desde la Biblia. Tenemos que partir de la Biblia. Sin embargo, no vamos a utilizar la Biblia de la misma manera en que se utiliza para dar una educación teológica, porque en la escuela no se va a dar una educación teológica, se va a dar una educación académica. Y la manera de utilizar la Biblia va a ser distinta a cómo utilizar la Biblia en educación teológica o cómo utilizarla en campos no teológicos, ¿verdad? Ojo, que no nos confunde esto, no estamos hablando del dualismo que negamos. No es que sea teología algo santo y no teológico algo secular. No. Las dos cosas, ¿sí?, pertenecen al reino de Dios, pero tenemos que hacer la distinción de que hay educación teológica y educación no teológica. Esta educación cristiana tiene que ser, tiene que estar en el corazón de todos los colegios, de todas las universidades, de todas las escuelas que sean cristianas. Esto significa desarrollar un pensamiento cristiano en campos que no sean teológicos, como por ejemplo en las artes, en las ciencias, en la historia, en la economía, en la política, en la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En todos estos campos que no son teológicos, nosotros tenemos que desarrollar una perspectiva cristiana acerca de las cosas. Para empezar, tenemos que entender que Dios se revela a sí mismo de distintas maneras. Cuando yo les digo revelación de Dios, ¿sí?, ¿qué entendemos cuando especificamos únicamente la revelación de Dios? ¿Qué es? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo que quiere que sepamos, cómo Él se da a conocer. Y cuando nosotros decimos la revelación de Dios, pues la palabra, la Biblia, ¿sí? Y ciertamente la Biblia es revelación de Dios, es revelación escritural. Pero la misma Biblia nos dice que Dios se revela a sí mismo, que Dios se da a conocer a sí mismo. Aquí está, era la que estaba buscando, la palabra de Dios, ¿sí? Dios se da a conocer a sí mismo de otras maneras distintas. En el libro de Romanos, capítulo 1, nosotros vemos que Dios dice que se revela de distintas maneras. ¿Sí? Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Cómo nosotros podríamos conocer las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, si no nos son reveladas? ¿Cómo las podríamos conocer si Dios no nos las da a conocer? ¿Tendríamos alguna manera nosotros de conocerlas si no nos fueran reveladas? No. Y entonces Él nos dice que nos las revela. ¿Pero cómo nos las revela? Seguimos ahí en el versículo 20. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de la Biblia. No, ¿verdad? No dice por medio de la Biblia. ¿Por medio de los seminarios teológicos? No. ¿Por medio de los maestros de escuela dominical? No. ¿Por medio de las cosas hechas? Esta es la revelación creacional, ¿sí? Dios se revela a sí mismo por medio de las cosas hechas. Porque Él ha establecido una estructura en su creación.
Y esa estructura es la que nosotros como cristianos debemos de estudiar y debemos de entender a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que entenderla a la luz de la palabra de Dios. Vamos a continuar la siguiente diapositiva. Es erudición cristiana, parte del corazón, ya lo hemos mencionado. La siguiente. Tenemos revelación creacional, que es la creación. Él se revela a sí mismo, su eterno poder y su deidad, y la revelación escritural, la Biblia. Dios nos da a conocer también su voluntad por medio de las cosas hechas. Por ejemplo, la distinción física entre un hombre y una mujer nos revela parte de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros vemos que el hombre y la mujer son distintos físicamente, en carácter y en muchos otros sentidos. ¿Qué nos revela esto? Esta estructura, ¿qué nos revela de parte de la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Son distintos, se complementan, lo vemos en la estructura y esto nos revela la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos ambas revelaciones para complementarlas y para poderlas entender. La revelación creacional, el matrimonio, regreso a un ejemplo similar del matrimonio. ¿Cómo podríamos nosotros entender de una manera clara cuando la palabra de Dios nos habla de la metáfora de que Cristo es el esposo de la iglesia y que la iglesia es la esposa? ¿Cómo podríamos nosotros entender pasajes como este si no supiéramos que la revelación creacional nos habla de qué es un esposo y qué es una esposa, ¿verdad? O cuando la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros entender esa frase de he aquí el Cordero de Dios si no tenemos la revelación creacional que nos dice que es un Cordero? ¿Verdad? Entonces, las dos revelaciones son revelaciones de Dios, ¿sí? Dios nos las está dando para que nosotros le conozcamos y las dos son necesarias para poder entender una como la otra, ¿sí? Ahora bien, el ser humano caído puede malinterpretar, y de hecho lo hace, cualquiera de estas dos revelaciones, ¿sí? Tanto podemos malinterpretar y tomar conclusiones equivocadas al interpretar la revelación creacional, como podemos también malinterpretar y tomar conclusiones equivocadas al interpretar o al leer la revelación escritural, ¿sí? ¿Cuántas sectas no hay que apelan a la Biblia o apelan únicamente a cierto pasaje y dicen esto es? Pero es una mala interpretación que está haciendo el ser humano. Igual en las ciencias y en el desarrollo de la cultura se ha malinterpretado también la revelación creacional. Y a veces hemos llegado a llamarle leyes naturales a leyes que han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Por ejemplo, yo dejo caer mi celular, no lo voy a dejar caer, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si yo suelto aquí mi celular? Si yo lo dejo de sostener con mi mano. Se cae la gravedad, ¿verdad? ¿Y qué diría un naturalista con respecto a eso? Bueno, eso es una ley natural, ¿verdad? Se va a caer porque el movimiento de los objetos y la fuerza de gravedad y la atracción de los cuerpos y la masa, etcétera, etcétera. Y daría una explicación científica, que esa fue una explicación que dio Newton hace muchos años, pero que Newton, de cierta manera, la dio desde una perspectiva cristiana, ¿sí? De cierto punto de vista. Y ahorita se toma y no, eso es una ley natural y nada tiene que ver Dios con eso, ¿verdad? Pero eso nos revela parte del carácter de Dios y parte de su voluntad, que Dios estableció leyes, que Dios estableció principios para que su creación se rija y que no sea un caos, sino que lleve un orden, que lleve una estructura. Ahora, tanto la revelación creacional como la revelación
escritural las tenemos nosotros que considerar en la educación escolar cristiana, ¿sí? Y vamos a decirlo de una manera sencilla. De estas dos, ¿cuál es la que debería de tener más énfasis? No me malinterpreten, no es que vaya a desprestigiar ninguna de las dos, porque no debe ser así. Pero en la escuela, ¿cuál es el fin de la escuela? ¿Enseñar una o enseñar la otra? ¿Estudiar una o estudiar la otra? ¿Sí? Sí, pero la escuela se va a centrar en estudiar la creación, ¿sí? En la escuela al niño, al joven, al profesionista se le va a estar enseñando acerca de la creación, claro, a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia. Pero lo que van a estar estudiando no es precisamente la Biblia, ¿verdad? La Biblia no va a ser el libro de texto. Un pastor lo haría, pero un abogado o un médico o un ingeniero, ellos van a estar estudiando la creación de Dios, ¿sí? Cómo Dios creó, entenderla, cómo funcionan las leyes que Dios estableció, las leyes con las cuales Dios sujetó la creación. Eso es el objetivo de la escuela cristiana, estudiar la creación de Dios. Ahora, ¿dónde entra la Biblia ahí? ¿O cómo utilizar la Biblia en esta educación escolar cristiana? ¿Continuamos? Continuamos. Continuamos a ver. Esta es una explicación que nos da también cómo se relacionan ambas, ¿sí? Cómo se relaciona la revelación escritural y cómo se relaciona con la revelación creacional. Y nos dice que la revelación escritural se expresa claramente. En cambio, la revelación creacional está encubierta. Y vuelvo a la ley de la gravedad, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que esta ley de la gravedad se pudiera sistematizar y entender cómo funciona? ¿Sí? Hasta que vino Newton, ¿sí? O sea, pasaron los griegos y pasó toda la Edad Media y hasta por ahí del siglo XVII, hasta que vino Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso estaba muy encubierto, ¿sí? No se podía entender bien, tenía que haber todo un desarrollo de la ciencia hasta que vino Newton y pudo explicar de una manera matemática lo que es la ley de la gravitación universal, ¿sí? La revelación creacional está encubierta, ¿sí? No se nos deja ver así fácilmente. La estructura de un átomo, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para poder conocer en la revelación creacional la estructura de un átomo? Cómo Dios creó los átomos y cómo los pone a funcionar y cómo los sustenta. Sí, tuvieron que pasar muchísimos años, y es muchísimo estudio y es muchísima investigación la que se ha desarrollado. La revelación creacional no es tan clara como la revelación escritural. La revelación escritural, la Biblia, es divinamente autoritativo y así también lo es la revelación creacional, ¿sí? Es divinamente autoritativo. Dios le da autoridad, ¿sí? ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta? ¿Por qué la Biblia y por qué no otro libro? Porque Dios le ha dado autoridad, ¿sí? Porque la autoridad de Dios está respaldando lo que aquí se escribió, ¿sí? Pero así también la revelación creacional también es divinamente autoritativo. Lo que Él nos dice, lo que Él nos revela por medio de la creación, está respaldado por su autoridad, ¿sí? La interpretación humana de la revelación escritural es falible, también en la revelación creacional, ¿sí? El propósito de la escritura, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Su propósito es meramente redentor, darnos a conocer a Cristo, ¿sí? La Biblia no ha sido escrita para enseñarnos la historia del pueblo de Israel, no ha sido escrita para
con darnos una bonita historia que enseñe moral, ¿sí? La Biblia no ha sido escrita como un libro de consejería, no ha sido escrita como un libro de matemáticas, no ha sido escrita como un libro de ingeniería o de arquitectura antigua. No, la Biblia tiene un propósito y su propósito es redentor, darnos a conocer a Cristo y darnos a conocer a Cristo. Estas palabras que ustedes leen, dice el Señor, hablan de mí. Ese es el propósito de la Escritura, darnos a conocer a Cristo. Y la revelación creacional tiene un propósito más amplio, que nosotros conozcamos la buena creación de Dios. Continuamos. Entonces, ¿cómo no usar la Biblia en la educación escolar cristiana o en la erudición cristiana? Porque hay ocasiones en que nosotros nos podemos equivocar. Es decir, tenemos una escuela o tenemos una universidad cristiana. Ok, ¿por qué es tu escuela o por qué es tu universidad cristiana? Pues porque le pusimos ahí un nombre muy bonito que es cristiano, ¿verdad? Escuela cristiana, Renuevo, ¿verdad? No, vamos a poner otro ejemplo. Sí, Filadelfia. La escuela cristiana Filadelfia. O otra que no hay aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es cristiana? Porque tiene un nombre cristiano. Y además, el escudo tiene ahí un versículo. Y a lo mejor algunos maestros son cristianos, otros no, pero pues todos los días de la mañana oramos. Y entonces pensamos que eso hace que nuestra escuela sea cristiana, ¿verdad? Y tu educación, ¿por qué es cristiana? ¿Verdad? Y muchas veces utilizamos la Biblia de una manera inadecuada, de una manera que no es correcta. Primer punto, tratamos de utilizar la Biblia como textos de prueba. Vamos a estudiar acerca de la termodinámica y hablamos de que Dios es fuego consumidor. ¿Sería correcto estudiar termodinámica o estudiar química, el proceso de combustión, y por decir que Dios es fuego consumidor, tomar eso como texto de prueba? O en una clase de geología, decir que Cristo es la roca y tomar todo eso como texto de prueba para hacer que nuestra educación sea cristiana. Definitivamente que no. ¿Sí? No podemos nosotros, hoy voy a dar una clase de historia. Bueno, vamos a buscar aquí en mi Biblia todas las palabras que digan historia, todas las veces que en la Biblia aparece la palabra historia, y eso lo voy a tomar para armar mi plan de clase. Ese no es el propósito de la Biblia. Nosotros no podemos enseñar historia de una manera así, ¿verdad? Vamos a enseñar una clase de matemáticas. Bueno, voy a buscar en toda mi Biblia donde aparece la palabra número, ¿sí? Y vamos a dar matemáticas desde una perspectiva cristiana. Y hay equivocaciones también en este sentido, ¿verdad? Cuando dices, voy a enseñar matemáticas desde una manera cristiana, y empezamos, en la Biblia el número 1 significa esto y esto y esto, y el número 2 significa esto y esto y aquello, y el número 3 significa tal y tal y tal, ¿verdad? Y el número 7, ¿qué significa? Lo perfecto, la completitud, ¿verdad? Y el número 10, ¿qué significa? Porque hay 10 mandamientos y hay y el número 12, ¿qué significa el número 12? Y entonces podemos hacer todo ahí una especulación de qué nos quiere, cuál es el significado de los números en la Biblia, y tratar de basar nuestra educación o nuestra clase de matemáticas en eso, totalmente equivocado, ¿sí? Ese no es el propósito de la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene un propósito redentor. Entonces, tomar textos de prueba para tratar de sustentar que nuestra educación es cristiana en algún sentido, pues sería estar usando la Biblia de una manera equivocada. El segundo es usar la Biblia como libro de texto o manual, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo quiero enseñar historia, la Biblia no me va a servir como un libro de texto para enseñar historia, ¿verdad?
Si yo quiero utilizar la Biblia como un libro de texto para enseñar consejería, pues la Biblia no es un libro de psicología que nosotros podamos utilizar. Claro, podemos encontrar muchísimo consejo en la Biblia desde un punto de vista o desde un propósito redentor, pero no es el propósito de la Biblia ser un libro de consejería, ¿sí? O de consejería matrimonial, o de consejería de educación de los hijos. Ciertamente nosotros encontramos verdad en ella, pero estos libros de texto tienen un propósito, el cual tiene que ser organizado, el cual tiene que ser sistematizado, el cual tiene que ser bien estudiado, bien argumentado para que cumpla ese propósito. Imagínense que alguien quisiera dar una materia de ciencias o de medicina utilizando solamente la Biblia. ¿Irían ustedes a ver a un doctor para que les haga una cirugía cuando digo, no, pues es que yo no fui a la escuela y yo no hice práctica, lo único que hice fue estudiar la Biblia? ¿Sí? No, ciertamente no iríamos a ver a un doctor así, ¿verdad? Confiaríamos nosotros en alguien que ha estudiado bien la medicina con los libros de textos de medicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la medicina es parte de la creación de Dios, y para poder entender la medicina tenemos que estudiar la creación de Dios, la revelación creacional de Dios desde un punto de vista cristiano, alumbrado a la luz de la Biblia. Y el último es usar la Biblia como un libro de información, ¿sí? Tenemos que entender que la Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. No es de información, es de formación. Y retomar nuevamente que el propósito de la Biblia es redentor. Entonces nosotros no podemos, ¿sí?, tratar de dar nuestras materias cristianas tratando de encontrar la información directamente de la Biblia, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es la proporción que guarda la circunferencia con el diámetro? A ver, maestro de matemáticas. ¿Qué proporción guarda? Sí. El 3.1459, o lo que redondeamos a 3.1416, el valor de pi, ¿verdad? Busquen ustedes en la Biblia el valor de pi. Y está ni siquiera aproximado. Aproximado a 3, nada más. ¿Alguien recuerda dónde aparece este texto? Donde el Señor le dice, en la construcción de las vasijas del templo, ¿sí? Le dice, tú vas a hacer una vasija que tenga tanto de circunferencia y tanto de diámetro, y si nosotros hacemos el cálculo no nos da el cálculo de un círculo. Esa vasija no hubiera sido podida construir exactamente de forma circular. Entonces, si nosotros tratamos de enseñar que el valor de pi es partiendo de la revelación escritural, pues entonces nuestro auto va a ir así, porque no le hubiéramos puesto llantas redondas, ¿sí? Y la maquinaria de la industria no podría funcionar, ¿verdad? Porque los engranes no iban a poder dar vuelta, y mil cosas que funcionarían si nosotros tratamos de utilizar la Biblia como un libro de información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí usar la Biblia? Esas serían las maneras equivocadas, las maneras en que, si nosotros queremos dar una educación cristiana, ¿sí?, que no los tenemos que... Ciertamente sí, nosotros tenemos que buscar textos de prueba cuando es en un campo teológico, o cuando tenemos que tomar alguna decisión, ¿verdad? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla. Pero hay usos de la Biblia. Hay usos normativos de la Biblia en la erudición cristiana. Primero, el llamado a la fe. El llamado a la fe. Y se refiere precisamente a este propósito redentor. La Biblia nos llama a la fe y a vivir nuestra fe en todo lo que hacemos, ¿sí? A eso nos llama la Biblia. A vivir
a la fe y a vivir nuestra fe en todo, absolutamente en todo lo que hacemos, incluyendo nuestro quehacer científico, incluyendo nuestro quehacer académico. Nuestra fe cristiana, nuestra cosmovisión, debe moldear, debe colorear todo aquello que hacemos. Este estudio académico tiene que ser una expresión, o tiene que ser una respuesta al llamado que Dios nos da. Entonces, en ese sentido, nosotros usamos la Biblia, ¿sí? Yo entiendo en la Biblia que tiene un propósito redentor, y entiendo en la Biblia que Él me ha dado un oficio, y entiendo en la Biblia que tal vez ese oficio para mí es ser maestro, y que ese oficio lo voy a hacer para la gloria de Dios. Eso lo entiendo en la Biblia. Y que con esa fe yo tengo que realizar mi tarea educativa. Y que no es con mi inteligencia, que no es con mis fuerzas, sino que es Dios quien me ha dado dones. Y que es Dios quien me ha dado entendimiento. Porque Él es quien me lo ha revelado. Nosotros dependemos completamente de aquello que Dios nos revela, ¿sí? Yo no puedo saber qué es lo que está pensando mi hermana Elcita. ¿Cómo puedo saber yo qué es lo que está pensando mi hermana Elcita? ¿Cómo puedo saber? Hasta que ella ¿qué? Hasta que ella me hable, hasta que ella me lo revele, ¿sí? Por más que yo la conozca, ¿sí? Yo no puedo estar 100% seguro de qué es lo que ella está pensando hasta que ella se revele, ¿sí? Hasta que ella me diga, estoy pensando esto, ¿sí? Hasta que ella lo comunique. Así nosotros, todo nuestro quehacer académico y científico depende completamente de lo que Dios nos revele. Y Dios nos ha ido revelando cosas a través de nuestras vidas, ¿verdad? Y nos va dando entendimiento. El segundo es la cosmovisión bíblica. Y esto fue algo de lo que estudiamos el día de ayer, ¿sí? La cosmovisión bíblica. A ver, examen. ¿Cuáles eran los 3 puntos de la cosmovisión bíblica, o lo que le llamamos nuestro motivo base religioso? No veas sus notas. A ver quién se acuerda de las 3. Creación, caída y redención. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia como un todo y no como pequeñas partes ahí, porque hay quienes dicen, voy a preparar algo y abren la Biblia y a ver qué me quiere hablar el Señor el día de hoy. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, eso es lo que me quiere decir hoy el Señor, ¿verdad? Voy a ver qué me quiere decir hoy el Señor. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot. Pues me voy a Anatot. ¿Sí? O allá con aquel que estaba así. ¿Y qué estás haciendo? Estoy siguiendo la voluntad del Señor. El Señor me dice que hiciera esto. ¿Hagas eso? Sí, porque mira la hormiga. Entonces yo veo la hormiga antes de matarla. Mira la hormiga. Y si nosotros tomamos nada más esa porción de la escritura, mira la hormiga, y lo vemos como como un mandato absoluto, ¿verdad? Pues nos lo vamos a pasar todo el día viendo hormigas, o buscando hormigas para poder cumplir la voluntad de Dios. No, la Biblia no es para tomarla así. La Biblia tenemos que estudiar de tapa a tapa, de principio a fin, ¿verdad? Así es, con la guía del Espíritu Santo. Y también, yo a veces critico también mucho esto. No quiero ofender a nadie de los que tienen esas tarjetitas con versículos, ¿verdad? Porque a veces tienen, y dicen, vamos a ver qué me dice el Señor el día de hoy. Y me da una promesa. Y es verdad, esa promesa es del Señor para el día de hoy, pero aparte todas las que están ahí también. Si no, nada más la que sacaste. Eso hay quienes le llaman la práctica de la bibliomancia. ¿La habían escuchado? Sí, la bibliomancia, ¿verdad? Nada más tratar de adivinar qué es lo que el Señor quiere de ti. Y el Señor no quiere nada más ese que sacaste, sino aparte todas las demás que están ahí. Y algunas que no están ahí, ¿verdad? Sino toda
toda completa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar a un conocimiento pleno de la Biblia para que ésta vaya formando, vaya forjando una cosmovisión bíblica correcta, la manera en que Dios quiere que nosotros veamos su mundo que Él creó. Y vamos a entrar en esto de lo que es la cosmovisión de Dios: creación, caída, redención, y hay autores que le ponen también nueva creación. ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? La cosmovisión bíblica: creación, caída, redención, y hay autores que también le ponen nueva creación, ¿verdad? Vamos a avanzar. La creación, la relación entre Dios y la creación. ¿Por qué nuestra cosmovisión empieza con creación? Nos dice: Dios como creador es el Señor soberano del universo y Él sigue manteniendo todas las cosas por su providencia. Para llegar nosotros a una educación integralmente cristiana, nosotros tenemos que partir primero de que Dios es el creador, de que Él es el soberano de todo, de que no hay ninguna cosa que pueda salirse de la voluntad de Dios, o que Dios diga: ay, esto que pasó yo no lo tenía planeado, ¿verdad? Si no hay ni siquiera un solo átomo, ni un electrón que va girando ahí en la órbita, que gire fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Si ese átomo está girando en esa dirección, es porque la voluntad de Dios es que gire en esa dirección, y no gire en una dirección contraria a la voluntad de Dios, ¿sí? Si esto fuera posible, de que un electrón desobedeciera la voluntad de Dios, entonces, pues pobre, porque no tendríamos un Dios soberano, ¿sí? Porque un pequeño electrón se salió de su voluntad. Pero nosotros creemos que sí tenemos un Dios soberano, ¿sí? Y que Él tiene control absoluto hasta de las pequeñas cosas, así como de los grandes planetas. A veces es verdad que cuando nosotros leemos la Biblia vemos maravillas de Dios y milagros que Él hizo, ¿sí? Un milagro muy grande que nosotros encontramos en la Biblia es cuando Él hizo que los astros que se mueven de manera continua de repente se detuvieran o se movieran para atrás. Y decimos: qué milagro de Dios, cuánto poder. Pero fallamos en reconocer de que sí es cierto, fue un milagro que un planeta o que un cuerpo celeste retrocediera 10 grados, ¿sí? Pero también es un milagro que todos los días avance los 360 grados. Ese también es un milagro de Dios. Un milagro de Dios, tal vez nosotros, si suelto el celular y se queda aquí flotando, dirían: es un milagro de Dios. Pero el hecho de que caiga también es Dios actuando. Dios está haciendo que este celular caiga hacia abajo y que no caiga o que no se mueva hacia un lado. Ajá, así es, demuestra, vamos a demostrarlo, ¿verdad? Y estar haciendo, intentando y decir: nunca vemos el milagro o la mano de Dios actuando. Y no estamos reconociendo que en todas las ocasiones fue Dios quien estaba actuando ahí, porque Dios fue quien puso la ley para que su creación se rigiera, ¿sí? Si Dios no hubiera puesto esa ley, pues no tendríamos ni siquiera cómo predecir cómo iba a suceder las cosas. ¿Perdón? Él es el sustentador, Él es el proveedor, y la doctrina de la providencia de Dios no la tenemos tampoco que separar de la doctrina de la creación, porque esa doctrina de la providencia nosotros la podemos entender como una creación continua. Él está creando y continuamente sosteniendo a su creación. Si Él dejara un solo instante su creación, esta dejaría de existir, ¿verdad? Porque únicamente en Él es en que nosotros existimos. Dios no es el origen del pecado ni de sus efectos debilitantes en el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que
Cuando Dios creó, inicialmente toda la creación era buena, ¿sí? Era una creación muy buena, era buena en gran manera, ¿sí? ¿Qué parte de la creación era buena y qué parte de la creación era mala? Todo era bueno, ¿sí? Todo era bueno. Todo era bueno, lo que Él creó, desde los átomos, toda la conformación, todos los elementos químicos,